bienvenidos al programa. Muchos de ustedes nos piden que les informemos qué pasó con las historias que les contamos y ustedes saben que nosotros seguimos muchas de las historias y no las abandonamos luego de presentarlas. Ese, además, es un compromiso que tenemos con todos ustedes. Hace 6 meses presentamos el caso de don Claudio, seguro ustedes lo recuerdan, un anciano que era golpeado con una batea y agarrado a cachetadas por su propia hija, una mujer llamada Carmen Prado. Una hija, por cierto, completamente lúcida y que no tenía ningún problema mental. Es más, ella trabajaba como secretaria en la Fuerza Aérea del Perú. Don Claudio, un anciano indefenso de 90 años, se encontraba postrado en una cama, tenía cáncer a la próstata y fueron sus gritos desgarradores los que finalmente alertaron a una vecina, una mujer llamada Blanca. Hoy, 6 meses después, ustedes van a saber cómo está don Claudio, dónde está don Claudio y qué pasó con esta hija inhumana, esta hija desnaturalizada. Pero antes quiero que recuerden esta historia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Decido grabar todo el momento y ella es que agarra la batea roja. Tenía otra batea acá, no sé qué era, pero la batea roja se le ve clarito que le tiraban las piernas del abuelito y el abuelito ponía su mano así temblando, protegiéndose y también le caía en la mano. El abuelito decía, ya cuando dijo socorro, ya nos partió el alma. La verdad es que lo escucho ya hace mucho tiempo a un abuelito gritando. Si no fuera porque mi hija, que duerme en esta habitación, es de 9 años, quien me cuenta de que hay una persona gritando, es que no me asomo, ¿no? Decido asomarme hace unos días para ver qué pasaba, porque ya pedían socorro y era demasiado fuerte para que mis hijos escuchen y para mí como persona, ser humano. Entonces me acerco a la ventana y es que es ahí donde veo en dirección diagonal a la casa del frente al abuelito gritando, siendo golpeado con una tina roja y bueno, me pareció tan desalmado que dije voy a grabar porque de repente no me creen. Como no conozco a la familia, de repente mediante este video puedo hacerle llegar a los familiares y que puedan ayudar al abuelito, ¿no? No sé quién era, tampoco la persona que le pegaba, era una mujer. Los únicos que viven ahí son ellos, entonces algo tengo que hacer, dije, entonces ahí donde grabo, pues sí, y bueno, después me doy con la mala noticia de que es la hija quien le pega y eso ya es demasiado. ¿Qué tipo de corazón retorcido tiene usted para venir a golpear a su padre, a su anciano padre, al señor Claudio que está postrado en una cama? Así como es tan cobarde y abusiva, porque eso es lo que es para golpear a un anciano que es su padre, ¿qué tipo de hija desgraciada puede ser usted para hacer eso? En la cuadra 9 de la calle Máximo Gorbitz, en San Juan de Miraflores, existe una casa de 2 pisos que se ha convertido en una aterradora prisión para un anciano postrado de 90 años. Don Claudio Prado Aucapiña llegó de Huancavelica cuando tenía solo 15 años, pero con el tiempo trabajaría como cocinero para los oficiales de la Fuerza Aérea en Las Palmas. Esta hija, Carmen, la niña a la que vieron crecer, se había transformado en una mujer hostil, incapaz de escuchar la preocupación de los vecinos por saber cómo estaba su padre, un hombre que se quedaba solo desde las 6:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Horas en que su hija salía a trabajar y luego volvía. Un anciano que no podía caminar, que nadie le daba de comer y que no podía pararse para ir al baño. Un anciano que, lejos de aliviarse con la llegada de su única hija, acababa aterrado, pues sabía que comenzaría a golpearlo. Doña Ida, una de las vecinas que conocía a don Claudio y a su hija desde hace más de 30 años, intentaría hablar con ella. Carmencita. Carmencita.
Mamacita, ¿cómo está tu papá? ¿Está bien, señora? Sí, no le escucho gritar. Don Claudio Prado durante años fue cocinero en la base de Las Palmas de la Fuerza Aérea. Su esposa murió y luego murió su hijo y él se quedó viviendo solo con su única hija, una mujer llamada Carmen Prado que según los vecinos era su adoración. Pero esa mujer que debería cuidar, debería amar, debería proteger a su anciano padre que estaba postrado en una cama, ¿qué hacía? Lo gritaba como le daba la gana y lo golpeaba, lo dejaba solo, sin comer. Una vecina llamada Blanca grabó los golpes y denunció en la comisaría, pero como nadie le hizo caso, tuvo que venir al programa. Y junto a los vecinos decidieron denunciar públicamente lo que estaba pasando con don Claudio. Señora Aida. Andrea, ¿cómo está, señorita Andrea? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo está usted? Bien, señorita Andrea. Estamos juntas por lo mismo. Sí, señorita Andrea, justamente eso es lo que... Más que todo el barrio, los vecinos quieren que el vecino salga por lo menos a un hogar, a una casa hogar para que esté bien, porque es muy maltratado por su hija, le pega, no sé si le da de comer, porque ella que se va a trabajar a las 6:30, está regresando a las 5 de la tarde. Claro, es un trato inhumano y además es un trato bastante salvaje y bien triste al ver que una hija es capaz de golpear a su padre, como hemos visto en las imágenes, que son aterradoras. Ver cómo con esta batea golpea a este señor anciano, postrado en una cama que no puede cómo defenderse y saber que es su propia hija. Pero entiendo que usted, que es del barrio y que conoce bastante bien la historia del señor Claudio, ¿quién es el señor Claudio y cómo comienza esta historia? La conocí, a la familia, los dos esposos. Su esposa murió, del señor Claudio. Tenía 2 hijos, murió el hijo, quedó la hija. ¿Cómo era Carmen? Bueno, Carmen siempre ha sido, no ha sido como se llama, una chica que saludaba, sino muy apática era. ¿Y su hermano? Con su hermano parece que se peleaban, no sé, la cosa que ellos se llevaban mal. Doña Ida Lezama conoció a don Claudio hace 33 años cuando él tenía sus 2 hijos, pero al morir su esposa y su hijo Enrique, él terminaría quedándose en la casa solo con su hija Carmen, una mujer soltera y sin hijos que trabajaba como secretaria en el cuartel general de la FAP. Según doña Ida, el inicio de la mala relación entre padre e hija fue cuando don Claudio descubrió un secreto que lo decepcionaría completamente. El papá de Carmen, porque se conoció a uno según él, dice que a un trabajador de allá de la misma FAP, de que tiene familia, su pareja, ¿qué es? A ver, para entender. Ya. O sea, Carmen está con un hombre casado. Un hombre casado. Ya, que tiene Entonces hijos. su papá no quería que esté con él. Ya, y el papá se oponía a esta Se relación. oponía a esa relación. ¿Cómo saben ustedes? Porque él nos contaba. ¿Qué le contaba? El señor Claudio nos contaba. ¿Qué les Me contaba? decía que mi hija está metida con ese señor es casado. ¿Cómo se llama? Pero mi hija no entiende. Y después de que ¿cómo se llama? La casa lo había pasado a ella. A nombre de ella. A nombre de ella. ¿El señor sabía eso? ¿Lo había hecho porque él quiso o porque no? dice que le rogaba a la hija, papá, ¿con quién me vas a dejar? Mira que la casa, ¿con quién vas a dejar? ¿Dónde voy a quedarme yo? Entonces han ido al notario y han ido, todavía para eso caminaba, todavía el señor. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Ese ha sido más o menos el año pasado. Ah, entonces el señor hablaba perfectamente bien. Sí, hablaba bien, sí. ¿Qué más le decía? Después me dijo de que y también mi sueldo le ha dado el poder para que cobre su sueldo. Según los vecinos, Carmen no solo se había quedado con la pensión y la casa de su padre, sino que desde que don Claudio quedó postrado, ella no permitía que familiares y vecinos ingresaran a la casa. Pero al único visitante al que Carmen siempre le permitía el ingreso era este hombre que nadie conocía. Cuando usted le dice a la hija Carmen, le dice, bueno, ¿por qué no mandas a un albergue si no tienes tiempo para tú estar con él? ¿Qué le dice la hija? La hija me dice, cuesta plata, no se puede, no tiene plata. Y le digo, tienes el sueldo de tu papá. Exacto, la pensión que recibe de la FAP. Sí, pero no, ella no, dice que no. Yo le digo, no sé, ya a veces conversar contigo no se puede.
Doña Ida era una de las vecinas más respetadas de la cuadra. Era la presidenta del comedor popular y era, hasta hace unos meses, quien le llevaba la comida a don Claudio antes de que él sufriera un accidente al resbalar dentro de su casa. Increíblemente, Carmen, quien trabajaba en el cuartel general de la FAP, dejaba encerrado a su propio padre durante todo el día. Doña Ida estaba preocupada y al tanto de la violencia de Carmen contra su propio padre. Doña Ida no sabía si él se alimentaba, pues Carmen no quería que nadie ingresara a su casa para atender a su padre, que estaba postrado en una cama. Doña Ida se acercaría amablemente a la hija de don Claudio mientras que cerraba con llave la puerta de la casa. Pero Carmen Prado la atendería de manera hostil. Carmencita. Carmencita. Carmencita, ¿cómo está tu papá? Está bien, señor. Sí, no le escucho gritar. Diga, ¿qué le das de almorzar? Carmen, sabiendo que su papá ya había sufrido un accidente dentro de su casa, donde incluso llegaron los bomberos para poder auxiliarlo, y luego don Claudio tendría otra caída, tal como lo cuenta la vecina Silvia Manchego, donde los vecinos terminaron por ayudarlo, no le importaría el estado de salud de su papá y sin la más mínima compasión lo dejaría encerrado por más de 10 horas para luego llegar del trabajo. Más o menos en el mes de febrero el señor se cayó y no había quien lo auxilie porque estaba solito. ¿Ya? Y entonces la vecina del costado y la vecina del frente tuvieron que llamar a los bomberos. Los bomberos rompieron la luna y entraron y lo encontraron al señor que estaba desnudito, tirado en el suelo de la ducha. Entonces lo recogieron los bomberos, lo auxiliaron y más o menos como a la hora que, como no dejaban entrar a nadie, ya salieron los bomberos, le dijeron que ya está estable y que hasta la hora que venga la hija para ¿Y llegó informarle. inmediatamente? No, porque eran las 8 de la noche y todavía no llegaba. Esa fue la última vez que él cae y que por eso ya no puede volver a caminar. Sí. Y la siguiente vez fue cuando, o sea, él estaba regando su jardincito, se resbaló. ¿Ya? Se resbaló en la parte de la entradita y también se cayó y se golpeó la cabecita. Pero eso fue cuando yo pasé y lo vi. Pero como no se podía ingresar porque eso tenía llave, estábamos paradas tratando de reanimarlo al señor para que se levante. ¿En algún momento ustedes como vecinos han tratado de hablar con Carmen, con la hija, y decirle que por qué no le lleva un albergue? Ella no deja. ¿Por qué no deja? Ella no deja. Dice que se métense en sus problemas. Yo me pregunto cómo pretendía en ese momento Carmen Prado, esta hija perversa, que nadie se metiera si los gritos desgarradores de su padre se escuchaban en todo el barrio. Precisamente Blanca, una vecina, grabaría cuando esta hija golpeaba a su padre como le daba la reverenda gana. Al regresar recordarán la violencia de esta hija malvada y cruel, pero también veremos a don Claudio 6 meses después. Volvemos con eso. En los ratos que yo entraba al cuarto de mi hija, no escuchaba nada hasta que de pronto al plan de 6 de la tarde es que escuchaba gritos y queja del abuelito, ¿no? Gritaba de dolor porque le estaba pegando. Entonces, tanto fue mi indignación porque mis hijos escuchaban y yo decía mi impotencia de saber qué puedo hacer, no sabía qué hacer en ese momento. Don Claudio, un anciano de 91 años, era golpeado con una batea y a cachetadas por su propia hija. Por un momento me preguntaba si don Claudio fue un mal padre, porque obviamente era increíble que una hija hiciera eso con su propio papá, pero resulta que no, que para él siempre lo más importante fueron sus hijos, sobre todo su hija Carmen, quien lo maltrataba y además cobraba su pensión. Una vecina, harta de escuchar los gritos desgarradores de don Claudio, quien postrado en una cama no podía defenderse, decidió grabar justo cuando esta hija desnaturalizada, que ojo, y hay que aclararlo, no tiene ninguna enfermedad mental, lo golpeaba. El señor ha sido un buen padre, así, por eso que a mí me llama bastante la atención, ¿no? El abandono que se encuentra hoy en día. Ha sido un padre amoroso, como él me contaba, de que su hija cuando nació, ya era de niñita, ya la conozco, que iba a la escuela con mis hijas, inclusive han estudiado. Carmen. Sí, en la escuela han estudiado allá, y entonces
Yo conocí que tenía un hijo varón y una hija mujercita. Y para ellos sus hijos eran sus ángeles, pues. Don Claudio amaba a sus dos hijos, a Carmen y a Enrique. Hace 10 años su esposa lamentablemente murió de cáncer y a los pocos meses murió su hijo también de una enfermedad terminal. Carmen nunca tuvo hijos, pero a diferencia de ella, su hermano Enrique tuvo distintas parejas y dejó varios hijos, nietos que en algún momento visitaron a su abuelo hasta que Carmen comenzó a apartarlos de su padre. Según los vecinos, con el único fin de quedarse ella con la casa, pues temía que los nietos entablaran una relación más estrecha con don Claudio y él, al encariñarse, pusiera su casa a nombre de alguno de ellos. Pero Carmen logró más de lo que quería. No solo su padre puso la casa a su nombre, sino que además ella cobraba la pensión que le depositaba la ONP por sus años de servicio como empleado civil en la Fuerza Aérea. Me contó mucho de que extrañaba bastante a sus nietos. Eso es lo que él extrañaba bastante, a la compañía de sus nietos. ¿Y qué decía de su hija Carmen? La hija no se impuso, le dijo que no, era imposible, que ella tenía que estar ahí porque ella era la beneficiada de la casa. La dueña de la casa y la dueña de su pensión. La casa de su pensión. La última vez que quise llevarlo a él, quedamos para llevar, para sacarle la muela que le dolía el cerebro, la cabeza, ya su pelito estaba cortado. Ese día, qué raro, me llama la atención, le doy mi teléfono, todo, si le pasaba algo, con dolor de cabeza para que me llame, en la noche para llevarlo. Claro. En la mañana voy y ya le encuentro a ella que se ha caído, mi papá me dijo. Yo pienso que no se haya caído, de repente ha habido algo ahí. Y ahí me enteré que lo llevó al hospital y no quería que ni le visiten allá, prohibió que no entren nadie a visitarlo. Pues usted no podía ir a verlo, nadie. No hemos podido ingresar allá porque estaba prohibido. Don Claudio quedaría solo bajo la siniestra protección de su propia hija, quien había convertido la casa de su padre en una cárcel aterradora. Los vecinos sentían que nada podían hacer por él. De lunes a viernes, Carmen Prado salía a las 6:30 de la mañana, dejaba la casa encadenada. Don Claudio, postrado, no recibía comida hasta después de las 6 de la tarde, hora en que ella volvía y encontraba a su padre en condiciones deplorables, pero ese no era el verdadero infierno. El infierno comenzaba cuando su hija llegaba del trabajo. Blanca Bonifacio, una vecina con hijos pequeños, no sabía nada de la existencia de don Claudio hasta que sus dos hijos llamaron a su madre para decirle que en la casa de al frente alguien gritaba con escalofriante desesperación. Mis hijos duermen en dirección, tengo dos hijos, uno de 9 años y uno de 4 años, en dirección al dormitorio del abuelito. ¿Ya? Entonces mi hijita de 9 años es la que más para, porque yo en el día estudio, etcétera, de cosas, y en la tarde es que recién entro a su cuarto a hacer limpieza un poquito, y ella me avisa, ¿no? Me dice, mamá, hay una persona que mucho grita y está calato. Yo la veo a esa mujer pegando, golpeando a su papá con la mano, gritándole, ¿qué le reclamaría? Yo presiento, porque estaba desnudo el señor, medio cuerpo hacia abajo, presiento que se haya orinado y que ella se molesta de estar cambiándolo, de estar limpiando. Entonces yo sentía que le estaba reclamando eso. Esa fue la primera imagen que viste. Esa fue la primera imagen, que fue más o menos el 17 de mayo. ¿Y qué más le decía? Le reclamaba de todo. Durante el día el abuelito estaba solito y así desnudito, con las ventanas abiertas de la casa, ella lo dejaba así. En los ratos que yo entraba al cuarto de mi hija, no escuchaba nada hasta que de pronto al plan de 6 de la tarde es que escuchaba gritos y queja del abuelito, ¿no? Gritaba de dolor porque le estaba pegando. Entonces tanto fue mi indignación porque mis hijos escuchaban y yo decía mi impotencia de saber qué puedo hacer, no sabía qué hacer en ese momento. Entonces logro ver que le está pegando y pude grabar ya con un nuevo celular que tengo. Lo primero que grabaste fue el video cuando estaba llamándole la atención o gritándolo. Sí, porque, el 18 de mayo, sí. Gritándole porque se había orinado. Se había orinado. De esa tengo varias tomas, ¿no? En diferentes momentos, porque ella se iba a la casa, se iba del cuarto, hacía no sé qué, regresaba, nuevamente le pegaba, de ahí nuevamente se iba y de ahí nuevamente le pegaba. Este es el primer video que Blanca lograría grabar desde la ventana de su casa. Las desgarradoras imágenes mostraban a Carmen cacheteando sin compasión alguna a su indefenso padre, gritándole además como le daba la gana.
De pronto don Claudio gritaría de dolor. Lo que van a ver a continuación son los escalofriantes videos que grabó Blanca hace más de 6 meses. Quien es Blanca es la vecina que vive a espaldas de la casa de don Claudio, cuya ventana estaba abierta cada vez que su hija, una mujer llamada Carmen Prado, lo golpeaba y lo gritaba de una manera terrible. Lo que verán ustedes después son imágenes de algunos familiares que ingresaron a la casa de don Claudio y pudieron hablar con esta mujer, con Carmen Prado, cuyo cinismo realmente era escalofriante. Es que mi hija me vuelve a decir, mamá, el abuelito está gritando, le está pegando más fuerte. Y ya no aguanté. Entonces me acerco nuevamente a la ventana de mi hija, los alejo a ellos para que no vean más eso, porque son pequeñitos y sentían indignación. Hemos acabado de perder 2 abuelitos, entonces era triste ver esta situación. Entonces decido grabar todo el momento y ella es que agarra la batea roja. Tenía otra batea acá, no sé qué era, pero la batea roja se le ve clarito que le tiraba las piernas del abuelito y el abuelito ponía su mano así temblando, protegiéndose y también le caía en la mano. El abuelito decía, ya cuando dijo socorro, ya nos partió el alma. Empezamos a llamarle la atención a la señora, por favor, déjelo, empezamos a gritar. ¿Tú gritabas? Gritamos ahí arriba. ¿Qué le decías? Mujer, déjalo, porque no conocemos a la señora, entonces déjalo al señor, que es abusiva, le empezamos a gritar. Y los vecinos de atrás, del costado, empezaron a preguntar qué pasa. Parece que ya conocían el tema del abuelito, de la hija, entonces empezaron a explicarnos los vecinos, sí, esa mujer es abusiva, siempre le pega. Empezamos a llamarle la atención, ¿por qué le pegas? Le decíamos. Y lo tapó apenas y cerró las cortinas y no nos dejó ver más. Ya como no escuchamos gritos, es ahí donde yo llamo al 105 también. Y vino un patrullero, tocaron la puerta de su casa. No sé mucho lo que pasó, lo conversaron ellos, pero le pusieron al tanto de la señora de que los vecinos estamos escuchando ruidos. ¿Cómo es posible, no? Entonces la señora dijo que va a denunciarme porque estoy husmeando o algo así, ¿no? Tal sinvergüenza. Entonces, O sea, todavía... Yo la verdad no le tengo miedo a esas cosas. Yo dije, sí, acá hay una injusticia y como ser humano no puede dejarlo pasar. Por supuesto. No eran solo 2 videos los que Blanca había registrado, sino que tenía otros más. Esta es Carmen Prado, quien intentaba cambiar de manera salvaje a su padre sin ningún tipo de compasión por el hombre que le dio la vida y la crió. De pronto, Carmen lo golpearía a punta de manotazos en el rostro y en las piernas. Lo agrediría de tal manera que los gritos de dolor de su padre se escucharían hasta las otras casas. En ese momento recuerdo que me preguntaba qué adjetivo podría caerle a esta hija. Miserable, abusiva, despreciable, no sé, porque realmente cualquier cosa es poco para describirla. Su padre tuvo derrame cerebral y hoy tiene cáncer de próstata. ¿Qué significa eso? Que morirá en cualquier momento. ¿Y qué hacía esta mujer? En lugar de tratarlo con amor, lo golpeaba y lo trataba con una crueldad realmente despreciable. Por supuesto fuimos a buscarla, pero antes iría Blanca, la vecina que grabó los videos que ustedes vieron, videos que servirían para lograr el final de esta historia. Pero hoy, 6 meses después, ustedes van a ver cómo está don Claudio.
Señora, usted es la que le pega al abuelito, ¿no? Yo soy su vecina de atrás. Yo lo veía cómo le pegaba, señora, a su papá. ¿Cómo le puede pegar de esa manera? ¿Y sabe que mis hijos se lo han visto todo este tiempo de abril? Creo que ha hecho ya una denuncia. Claro, ¿cómo es posible, señora? Ya está hecho todo ya. Pero su papá, ¿cómo está? Yo No ya se no le le tengo nada que escucha. explicar, ahorita lo voy a atender, así que por favor. Ya no lo golpee, por favor, ya no lo golpee. A mis hijos tengo que llevarlos al psicólogo. Ahora, ¿cómo le explico que una hija puede pegarle al papá? ¿Cómo le Por explico? supuesto que no, señora. Usted no sabe lo que pasa dentro de un hogar. No, Evite meterse- lastimosamente los gritos llegan a mi casa. Evite meterse pues en problemas. Usted no sabe lo que pasa dentro de un hogar. No, sí, eso sí lo entiendo, pero el hecho de que mis hijos escuchen tantos gritos, maltratos, era inevitable, señora. Ya está hecho todo, señor. Usted ya actuó. Ha debido de venir de repente antes. No, yo no la conocía a usted, ni siquiera sabía que era su hija, por último. Recién me he enterado que es su hija, que cómo puede pegar. ¿Cómo interviene? No, lastimosamente mis hijos han ganado todo eso. Señora, yo ya no le estoy reclamando nada. Usted ya lo hizo, ya tomó acción. Ver esa escena fue terrible, ¿no? Fue terrible como mamá, como hija, ¿no? Jamás haría algo así por mis padres. Y que mis hijos hayan visto eso me duele más, porque ¿cómo les explico de que hay mujeres, hijos inhumanos, y que hagan eso a sus papás, ¿no? La verdad, espero que ese abuelito pueda salir de las manos de una persona que no tiene la paciencia, ni la dedicación, ni el cariño para cuidar. Blanca había denunciado en la comisaría de mujeres de San Juan de Miraflores que ella había sido testigo de la agresión de Carmen hacia su propio padre. Sin embargo, increíblemente, en la comisaría jamás le pidieron el video que ella ofreció como prueba, por lo tanto, la denuncia no sería tan contundente. Al enterarse de este hecho, el nieto de don Claudio, hijo del hermano fallecido de Carmen, denunciaría a Carmen en el Ministerio Público y un fiscal levantaría esta acta indicando que el médico legista tocó la puerta y como no salía nadie, puesto que Carmen se encontraba trabajando y don Claudio no podía caminar, simplemente se fue. El nieto, luego de hablar con la vecina Blanca, iría a la casa de su abuelo y Carmen, su tía, le abriría la puerta y encontraría a su abuelo en una situación que jamás imaginó. Dime, ¿tu hija Carmen te pega? Tómate un momento y redescubre lo mejor de ti. Para mí el maquillaje es como si fueras un artista y estás Dime, echándole ¿te pega o al no? lienzo. ¿Y ahora? ¿Qué ves? Abuelito, dime, Algo que me encanta. ¿te pega o no? Una más linda, una más fuerte. Me siento que el cielo se me... Sí o no, dime. Sonríe y encuéntrate con esa hermosa mujer que es capaz de lograrlo todo. Con ética... Dime, abuelito, ¿te pega o no? ¿Te pega? Dime, abuelito, ¿tu hija Carmen te pega, sí o no? Es difícil descifrar lo que don Claudio quiso responder. Su hija Carmen, quien sí lo golpea tal como lo hemos visto en los videos, merodeaba la habitación. Minutos después, luego de haber visto el video de los golpes de la batea en las piernas de su abuelo, examinaría las marcas de la agresión. ¿Qué te has hecho acá? ¿Te duele? ¿Y cómo estás, abuelito? ¿Cómo estás? Por supuesto, esa historia aún no termina. Hoy, 6 meses después, ustedes van a ver cómo está don Claudio. Con eso volvemos. Tío, si yo no lo cuidara, ya estaría ya. Tío Claudio, ¿te acuerdas de mí? Él tiene cáncer de próstata. Sí. Sufre del corazón. Tío Claudio. Ha tenido infarto cerebral. Se ha roto la cadera. Gracias a mis cuidados está acá. ¿Qué tipo de corazón retorcido tiene usted para venir a golpear a su padre, a su anciano padre, al señor Claudio que está postrado en una cama? Así como es tan cobarde y abusiva, porque eso es lo que es para golpear a un anciano que es su padre, ¿qué tipo de hija desgraciada puede ser usted para hacer eso?